razones, porque si no se nos puede disparar la corriente, ¿ya? ¿Ya? Bueno, pero lo que estamos aquí para ver en realidad es la máquina sincrónica, ¿ya? Entonces supone que, ustedes recordarán, los que vinieron, la vez que vimos máquina continua 2 días atrás, que cuando disminuíamos la corriente de campo, la velocidad, ¿qué pasaba? Aumentaba. Aumentaba. Y al revés, cuando aumentamos la corriente de campo, la velocidad disminuía. Ya. Entonces, valiéndonos de ese fenómeno, nosotros vamos a poder controlar la velocidad de conjunto. ¿Ya? Correcto. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? La idea es llevar la máquina sincrónica a hacer partir a 1500 RPM. Una máquina sincrónica no se puede llegar a hacer partir así nomás. ¿Ya? Para empezar, eso depende, digamos. Tengo una duda que no me quedó muy clara el otro día. Al hacer esa variación del campo, ¿no afecta la corriente? ¿Qué corriente? ¿La corriente de la máquina? ¿De qué va de la máquina? Cuando afecta el campo para variar la velocidad, ¿se debería ver afectada la corriente de la máquina? ¿O del motor en este caso? Pero del motor, de continuo o de... Perdón, de continuo. O sea, el otro día, cuando vimos la máquina de continua, vimos 2 circuitos independientes, ¿verdad? Entonces, un circuito no afectaba al otro. En este caso, tampoco debería ocurrir. ¿Ya? El circuito de campo es una cosa, el circuito de armadura es otra. Si yo modifico la resistencia, disminuyo la corriente de campo, si yo disminuyo aquí la corriente de campo, la corriente de armadura no debería ser afectada. En teoría. Ya. En la práctica pueden ocurrir otros fenómenos, pero en teoría estos 2 circuitos son independientes. ¿Ya? Bueno, aquí están en paralelo, pero lo que yo hago con la resistencia no tendría por qué afectar el otro circuito. Ya, profe. Muchas gracias. Ya, sigamos. Entonces, como les decía, cuando yo sincronizo una máquina de red, tengo que fijarme primero que nada qué tipo de máquina es, porque si es permanente, no puede. Hay dos maneras de sincronizar la máquina de red, o 3. La más rebuscada ya sería el variador de frecuencia, pero eso lo vamos a ver. La otra sería hacer a partir como máquina de inducción, pero para eso la máquina de sincrónica debería tener un circuito, debería tener una jaula de ardilla adicional. ¿Ya? Nosotros vamos a usar la tercera manera, que es hacer partir la máquina con un motor auxiliar, que es el motor de corriente continua. ¿Ya? Entonces con el motor de corriente continua vamos a llegar a este conjunto de 1500 RPM. ¿Ya? Entonces, la secuencia que habría que hacer sería lo siguiente. Primero que nada, tengo que fijarme que el switch con el que voy a sincronizar esté abierto. El switch con el que voy a sincronizar es ese. ¿Ya? Eso tiene que estar abierto. ¿Ya? Segunda cosa, puedo deslizar el campo de la máquina sincrónica. ¿Ya? En este caso, la máquina sincrónica tiene un electroimán. Entonces, yo tengo que alimentar eso con corriente continua a través de los anillos rosantes que ustedes pueden ver aquí. ¿Ya? Esta máquina tiene anillos rosantes. ¿Ya? Y a través de esos anillos rosantes yo debo llegar corriente continua al motor y tengo un campo magnético continuo en el motor. ¿Estamos? Sí. Ya. Eso es la segunda cosa que hago. Después, eso es de la MSC. Ajusto llego a 1500 con, ustedes ya saben, con la resistencia agregada de la MSC y antes de sincronizar, que esto es crucial, tengo que verificar. Cuando yo voy a sincronizar, cuando yo cierro este switch, se supone que la máquina sincrónica genera un voltaje, ¿ya? Por Faraday, ¿ya? Y ese voltaje tiene que ser igual, o por lo menos semejante, al voltaje de la red, ¿ya? O sea, la idea es que ojalá, si esto está generando 380, la red también tenga 380 antes de que yo cierre el switch. Esa es una cosa. Otra cosa que es aún más crítica es que las frecuencias tienen que ser iguales, ¿ya? Ojalá, como vamos a hacer esto en forma manual, nunca va a ser perfecto, ¿verdad? Entonces puede ser que tengamos que sincronizar con
frecuencia, una esté con 49 y otra esté con 50. Puede ser. ¿Ya? Y lo que es todavía más recontra crítico es que las secuencias estén. Invertida. La secuencia tiene que ser la correcta. Si la secuencia está invertida o incorrecta, entonces, ¿qué pasaría? Hay un cortocircuito. Cuente. Un corto en tres fases. ¿No una falla termomagnética debería ser? ¿O no? Mira, si no estuviera conectado al campo ¿Ya? y yo sincronizara así, Ah, una máquina estaría haciendo fuerza para un lado y otra máquina estaría haciendo fuerza para el otro. ya entendí. O sea, es un desastre seguro. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Entonces, más allá de eso, Bueno, hay otra ideología chiquitito, una simplificación de lo que está bien, para que lo entiendan mejor. Ahí está de acuerdo a la nomenclatura del partido, pero lo que tenemos en realidad es el motor chumbo paralelo, pone la boina de campo y va en paralelo con un armador. Tenemos boina de campo, armadura. Y además llega otro colocado que son los interpolos, son para corregir la reacción del motor, que lo vimos en la clase anterior. Entonces, aquí estaría la conexión de la armadura en serie con interpolos, y aquí tenemos una resistencia o reóstato de partida, por lo que va en serie con la armadura. Esta es la diferencia, esta simplificación, esta es la conexión mecánica, esta es el machón de cobre. La calculamos con la tabla. La máquina de continuo, porque en la clase anterior vimos la máquina con excitación independiente, usábamos dos fuentes, una para el campo y otra para el armador. Aquí estamos usando una sola fuente. Más o menos. La Profe. fuente tiene que tener capacidad para alimentar el armador y el campo. ¿Existe la posibilidad que pueda explicarnos el motor shop? El que está conectado a la... Ese, por favor. Sí. Bueno, este motor, la bobina de campo va en paralelo con la armadura. Ah, ya, correcto. Y por eso que está aquí. Pero lleva unas resistencias adicionales que nos sirven para controlar la velocidad. Como este voltaje va a ser fijo, este no va a variar. Tenemos este voltaje y ¿cómo variamos la velocidad? Variando la corriente de campo, con una resistencia en serie, variable, y podemos hacer que circule más o menos corriente por el campo. Y la armadura lo mismo. También tiene una resistencia en serie, de tal forma de aplicarle, hacer que circule más corriente o menos corriente por la armadura. Mientras más corriente por la armadura, más velocidad. En cambio, mientras más corriente por el campo, menos velocidad. Recuerden que hay una relación inversa en el caso del motor. Y esta también, esta resistencia se utiliza como resistencia de partida. Aquí yo le dirigí un punto de discontinuidad que no está unido. Entonces cuando está abajo el cursor, el motor no parte. Cuando lo hacemos girar, empieza a subir y conecta con el máximo de resistencia. De esa forma limita la corriente de partida. Y después lo vamos subiendo hasta eliminarla completamente. Ya queda con la tensión plena, máxima, y el motor puede entregar toda su potencia. Y la velocidad la controlamos por la resistencia de campo. Gracias. Bueno, aquí está la práctica, aquí está la alimentación de corriente continua, esta es la resistencia de partida o de armadura. Y eso viene directamente aquí a la armadura. Bueno, este es un punto común, que es el punto de abajo, que es común para tanto para el campo como para la armadura. Y en serie con la otra línea estaría la resistencia de partida. Y el campo
viene alimentado desde la fuente, pero en serie con esta resistencia. Esta resistencia más pequeña, o sea, de menos corriente, porque la corriente de campo es baja. Y aquí está en 0 ohm, y acá está 100%, y 100% son 125 ohm. O sea, esta resistencia varía entre 0 y 125 ohm. En la partida parte con la máxima corriente de campo, para que parta rápido, para que tenga torque. Si le ponemos poca corriente de campo en el momento de partida, va a tener poco torque y le va a costar tomar velocidad. Entonces, en la partida, esta va a cortocircuitar en 0. Y esta tiene que estar al máximo resistencia para que limite la corriente de motor. Ya estaría toda la parte motor, que se complementa con lo que vimos en la clase anterior. Vimos la misma máquina, pero excitada en forma independiente, con dos fuentes, una para el campo y otra para el motor. Aquí con una sola fuente y con la ayuda de resistencia podemos controlar el motor. Aquí está el acoplamiento mecánico y pasamos al tiro al alternador. El alternador, ¿en qué consiste? En un estator donde hay un bobinado trifásico, que las tres fases están desfasadas a 120 grados físicamente dentro de la carcasa, de tal forma que cuando las tensiones se van a ir generando desfasadas a 120 grados. Por eso que la tensión que se obtiene también está desfasada en 120 grados. Para que haya inducción electromagnética necesitamos un campo magnético, y ese campo magnético tiene que estarse moviendo. Al moverse va a inducir tensiones en la bobina del estator. El campo, en este caso, está en el rotor, en la máquina sincrónica. El inducido está en el estator, porque ahí se induce la tensión, en el estator. Pero en el rotor está el campo, o el inductor, el que produce el campo magnético. ¿Y cómo se conecta si está girando? A través de anillos. Hay unos anillos rozantes, no sé si lo han visto en teoría, y hay carbones que están rozando con esos anillos y desde afuera le estamos inyectando corriente continua. Y aquí está la bobina de campo que está siendo alimentada por esa fuente de corriente continua. La corriente de campo es baja, en este caso es del orden de 1 ampere, de ese orden. Entonces, campo se alimenta con la fuente de campo y en el estator se va a inducir tensión. Ahí va a aparecer lo que vamos a generar: 3 tensiones desfasadas a 120 grados. Entonces, aquí está conectado a la estrella, las 3 bobinas de campo, las 3 bobinas del estator, fase 1, fase 2, fase 3. Fase 3. Y aquí las unimos formando una estrella, porque también lo podríamos conectar en T. Pero lo vamos a conectar en la estrella. Hicimos este punto común y tenemos una tensión trifásica en estrella. Lo estamos generando en estrella y tenemos aquí el neutro. Llega aquí a este instrumento. Este instrumento es una pieza de museo, pero todavía funciona. Invaluable. Claro, sería un crimen que lo hayan llamado. Es un pequeño, es un analizador de potencia analógico. No hace tantas cosas como los modernos, que los modernos miden hasta los distorsión, armónicos. armónico, todas las potencias, la entrega de senofi, indica si es capacitivo, si es inductivo. Aquí podemos hacer lo mismo, pero tenemos que interpretar la lectura de los instrumentos. Y para algunos parámetros tenemos que hacer cálculos, para que también los podemos obtener, no tan directo como el electrónico, el moderno. Entonces, aquí entran lo que estamos generando, RFT, o L1, L2, L3. Tenemos 3 amperímetros que miden las 3 corrientes de línea, la R,
la S y la T. Aquí mide el voltaje, ya sea de fase o de línea. Mediante este selector podemos elegir entre medir entre línea o entre neutro y línea. Aquí el neutro está marcado como MP. ¿Por qué motivo? Porque este instrumento es alemán y todo está escrito en alemán. Y las abreviaturas también son del alemán. Bueno, y aquí podríamos monitorear todas las tensiones, que es lo que va a indicar esto. Pero lo vamos a buscar en una posición. Bueno, aquí tenemos un instrumento que puede medir la potencia activa o la reactiva, dependiendo de cómo se coloque este switch. Ahí está puesto en potencia activa y aquí está puesto en potencia reactiva y tiene una flechita. Esa flechita indica cuando la aguja se mueve en este sentido hacia la derecha. Aquí dice que la carga es inductiva y si se mueve hacia la izquierda se tiende a bajar, es capacitivo. Ahora, si fuera capacitivo, como para acá no va a marcar nada, tendríamos que cambiar el selector acá y ahí se invierte todo lo que está aquí, está invertido. Entonces, dependiendo de hacia dónde vaya la potencia, nosotros elegimos el lugar que nos conviene. Si la potencia es así, por ejemplo, si la máquina está consumiendo energía, el caso de un motor, tenemos que ponerla aquí. Entonces, significa que en la realidad la potencia está en sentido inverso a como están indicadas estas flechas. Pero si está generando, la potencia tiene que ir desde el generador hacia la red, porque lo vamos a conectar con la red. Vamos a sincronizar, que es lo mismo que se hace en las centrales generadoras. Las centrales generadoras, hay muchos generadores y no todos están funcionando. Igual tenemos varias centrales en diferentes partes de Chile y este sistema interconectado. Entonces nosotros podemos conectar y desconectar alternadores en paralelo con una red común. ¿Dónde está el sincronizador acá? ¿Dónde va a ir el sincronizador? Aquí vamos a usar un método manual, porque en la actualidad existen métodos automáticos para sincronizar, pero ahora lo vamos a ver en forma manual. Y para eso vamos a usar el método de las 3 lámparas. ¿Lo has visto eso? Las 3 lámparas. Yo no. Lo he escuchado, pero nunca lo vieron en teoría. No. Deben haberlo visto. Las 3 luces están encendidas, ahora están sincronizadas. Claro, existen varias modalidades de conectar las lámparas, pero en este caso la vamos a conectar así como está aquí. Aquí tenemos lo que estamos haciendo con el alternador, fase R, S, T. Y por el otro lado tenemos la red, R, S, T. Y en paralelo tenemos una lamparita. Entonces, cuando esté sincronizado, las 3 lámparas tienen que estar apagadas. Justo en el instante que cumple que está sincronizado, y cuando se apagan las lámparas, podemos cerrar el interruptor. Si lo hacemos en otro instante, ocurre un cortocircuito. Claro, porque no hay diferencia potencial entre las dos. Claro, si prende la lámpara es porque hay diferencia potencial. Entonces, para poderlo conectar y causar el mínimo impacto en la red, tienen que estar igual, todo igual. Ya, eso por un lado. Tensiones deben ser iguales. Al ser iguales, aquí hay 0 voltaje entre un lado y otro. Por lo tanto, las lámparas están apagadas. Esa es una condición, igual al voltaje. Segunda condición, que la secuencia de fases sea la misma. Por ejemplo, si primero ocurre R, S, T, tendríamos secuencia positiva o horaria, R, S, T. Acá tiene que ser igual. Si no tenemos la misma secuencia, también tenemos problemas. Aunque tengamos las tensiones igualadas,
midiendo voltaje a un lado y al otro, con un voltímetro, como lo vamos a hacer ahí con los testes, vamos a medir voltaje, y si las tensiones son iguales, podríamos pensar que podemos sincronizar, pero si no se cumple la otra condición de la secuencia, igual vamos a hacer un cortocircuito enorme, multiplicado por 2. Bueno, esa es la segunda condición. Y la tercera condición es que la frecuencia sea igual. Si por un lado, si por el lado de la red tenemos 50 Hz, y eso no cambia, está siempre 50 Hz, el generador también tiene que estar generando 50 Hz. Porque si no está generando 50 Hz, también van a haber diferencia y cuando cerramos el interruptor van a haber un cortocircuito. Entonces, tres condiciones deben cumplirse: igual voltaje, igual frecuencia, igual frecuencia. Y cuando se cumple eso, aquí van a estar apagadas las tres lámparas y podemos cerrar sin ningún problema. Y después podemos empezar a jugar con si la potencia va para un lado o va para el otro, si estamos generando, aportando energía a la red o estamos consumiendo energía a la red. ¿Profe, la secuencia la voy con un secuencímetro o no? ¿La frecuencia va con un secuencímetro para moverla? Claro, bueno, este instrumento permite medir Hz, frecuencia. No, pero ¿y la secuencia de fase que estén bien conectadas? ¿Cómo la modificar? Hay varias formas. Existe un instrumento que se llama secuencímetro, que podríamos ponerlo a un lado y ver a qué lado marca, y ponerlo al otro lado, y si marca para el mismo lado, la secuencia estaría igual. Esa es una forma. Lo otro es que este método de las tres lámparas encendidas o las tres lámparas apagadas, o sea, en forma simultánea tienen que prender las tres. Cuando las tres tienen que llegar al máximo al mismo tiempo. Y cuando se apaguen, las tres tienen que estar apagadas. Eso solamente ocurre cuando la secuencia es igual. Entonces ahí no necesitaríamos usar un secuencímetro adicional, porque bastaría con la indicación de las tres lámparas. Ahora, ¿qué pasa si la secuencia está invertida? Las lámparas empiezan a prender en forma alternada, no en forma simultánea. Y eso lo vamos a visualizar también ahí. O sea, lo tenemos conectado de tal forma que la secuencia está cambiando. Entonces ustedes van a ver que las lámparas no prenden ni apagan simultáneamente, sino que alternadamente. Profesor, la buena cosa, el profesor J. en clase habló también del ángulo de fase. O sea, el ángulo más que nada de las máquinas, igual deberían ser el mismo. Porque este habló de tres, que era la frecuencia, el voltaje y la secuencia. Sí. Pero esto no, él habló de los ángulos. ¿Cómo se ve eso? ¿El cruce por cero? ¿Eso? ¿El cruce por cero? ¿Está con Cuando carga? se sincroniza, eso que el profesor seguramente tiene que ver más facilidades, ¿verdad? Sí. Ya. Cuando la máquina está trabajando con un motor, ¿verdad? La máquina está cargada y aparece un ángulo de carga. Mientras más cargó la máquina, el ángulo de carga se hace más grande, ¿verdad? Sí. Ya. Cuando yo sincronizo, los voltajes son iguales, ¿verdad? El profesor acá explica aquí los voltajes son iguales. Y que cuando yo sincronizo y cierro este switch, justo es cuando esta diferencia de voltaje aquí tiene que ser cero, ¿verdad? Porque así yo causo el menor impacto posible en la cinta, ¿verdad? Eso significa que la corriente de la armadura va a ser cero. O sea, cuando yo sincronizo, para que me entiendan. Aquí está el voltaje que seguramente el profesor estuvo dando algo así como esto, ¿verdad? Eso ahí tendríamos un motor sincrónico sobreexcitado. Cuando yo sincronizo, estos voltajes son iguales. Y el ángulo de aquí, este ángulo, debería ser cero. Lo más pequeño posible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese pedacito de ahí, que es este, tendría que ser cero, porque la corriente armadura tendría que ser cero. Sí. ¿Verdad?
¿Cierto? Esa sería la manera ideal de sincronizar. O sea, cuando yo sincronizo, este ángulo tendría que ser 0. Es cuando hace el cruce por cero. ¿Cómo? El cruce por cero, ¿qué se llama eso? Cuando se cruza por cero. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Es el instante en que hablamos de masa por cero. Claro. Ya, eso es otra cosa. Mira, lo que pasa es que nosotros cuando explicamos esto tratamos de simplificarlo, ¿no? Pero nunca es tan simple. Lo que pasa es que esto, la red, se supone que la red es perfecta, se supone, anda a 50 Hz, ¿ya? Pero como nosotros hacemos de forma manual, claro, nosotros tratamos de acercarnos a la velocidad y tratamos de hacer una fórmula que sea exactamente igual a la de la red, ¿verdad? Ajustamos todo. Sin embargo, no podemos evitar que de a poco esto se vaya desfasando, ¿verdad? Entonces, ese cruce por cero es cuando el momento más seguro para sincronizar sería en esta condición no podemos explicarlo mejor. Lo echamos a andar y ya vamos a ir aclarando. Sí, mejor. Entonces, aquí tenemos la fuente de corriente continua que va a alimentar nuestro motor. Está ajustado aproximadamente 130 voltios en vacío. Aquí está llegando el voltaje continuo y de aquí pasa a la máquina a través de este partido. Entonces, cerramos, alimentamos. Pero todavía no parte porque tengo que mover el reóstato de partida. Yo tal como le dibujé allí, hay un punto de discontinuidad abajo. Cuando esta flechita, si yo la pongo acá abajo, va a estar abierto. Entonces, por eso es que no parte en este momento. Estoy aquí. Pero esta flecha sube. Cuando yo la hago subir, ahí conecta recién la resistencia. Y eso es lo que hace este dispositivo. Ya está alimentado, pero no se está moviendo debido a que no he movido esto. Entonces yo lo acelero, lo muevo y conecta la armadura. El campo ya estaba conectado. Lo voy subiendo hasta que elimino completamente y va a acelerar. Se apagó, parece. Elimino completamente la resistencia de la armadura. Y al final queda ingresado. Digo que entre la corriente de campo para electrificar un electricidad. El electricidad mantiene el cursor en esta posición. Si hubiera un corte de energía, entonces ya está moviéndose el motor y la resistencia de campo está en cero. Ahora voy a aumentar la potencia de campo, con eso debilito el campo y ya se voltaje acá. Por lo tanto la velocidad va a empezar a aumentar. ¿Cuánta velocidad está mostrando? 1400 por menos. 1400. Entonces ahora voy a incluir resistencia. Al incluir resistencia, la corriente de campo disminuye y la velocidad va a aumentar. Sí, 1400, 1408, 1500, 1550. Y la máquina tiene cuánto y cuántos modos con 50 Estamos pasados de 1500. Estamos pasados de 1500. Estamos al 1600. Pero tengo la frecuencia 53 ahora. 53 estamos. ¿Qué te pasó? Sí, estamos pasados. Estamos en 1600 ahí. Claro, porque estamos en 1600. Claro. Voy a bajar un poco. A un 59. A 52. Y
Y 1560 RPM. No me quieren estas 12. Ahí está más o menos los 50 Hz. Sí. Estamos generando 50 Hz. Sí. Ah, no, pero esta es la red. No. ¿Esa de la red? La red todavía no está en el campo. ¿Esa es la red o el generador? Es esta. Y es que está pasando a través de la lámpara. ¿Y este igual que también mide la red? No, esta es el generador. ¿Y así está ahí? Pero es lo que estamos generando. Pero está pasando a través de la lámpara. Nosotros la red la dentro desconectada. Igual tenemos tensión. Hay que darle. Pero eso es, si no tuviera lámpara, aquí no marcaría nada. A través de la lámpara está pasando ahora yo voy a saber. Nada. La tensión la puede bajarle la excitación. Ahí empieza a bajar el voltaje que estamos generando. Eso es lo que estamos generando. Decimos lo que hay. Ya estamos generando 50 Hz y 382 volts. Bueno, ahí tenemos el generador que está generando, pero eso se llama operación aislada. Aislado de la red. O sea, nosotros podemos alimentar una carga desde el generador, pero está trabajando solo. Está vacío. Claro. Entonces vamos a ver cómo afecta la velocidad y cómo afecta el campo. Si yo aumento la velocidad, vean qué pasa con el voltaje y con la frecuencia. Más velocidad y más con el voltaje. El disparó y la frecuencia igual. Sube. Yo bajo la velocidad para que entiendan cómo afecta. Si yo bajo la velocidad, baja el voltaje generado y baja la frecuencia. Ahora juguemos con la corriente de campo. Más corriente de campo, ¿qué pasa con el voltaje? Sube. O sea, directamente proporcional. La frecuencia se mantiene prácticamente igual, pero sí sube el voltaje, porque la frecuencia depende del motor impulsor, que también se llama motor primario. Motor primario son las turbinas de un generador, que puede ser hidráulica, eólica, a vapor, etc. Puede ser un motor a combustión, cualquier tipo de motor va a ser el motor primario, que es el que impulsa el generador. ¿Ya? Pero en los libros ustedes van a encontrar que dice el motor primario, pero el motor primario puede ser cualquier tipo de fuente de energía mecánica, turbinas de diferentes tipos, motores de combustión, etc. Ya, entonces estamos claros. Más velocidad, más tensión y más frecuencia. Más campo, Más voltaje. más voltaje. Y las frecuencias son igual porque no depende del campo, sino que depende del motor impulsor. Ese es el comportamiento de un alternador aislado. Pero cuando lo sincronizamos con otro alternador, o lo sincronizamos con la red, en este caso, vamos a ver que se va a comportar de forma diferente a lo que se está comportando ahora. Entonces, vamos a proceder a la sincronización ahora. Ya lo vimos en forma aislada, ahora vamos a ver sincronizado con la red. Entonces, la red está llegando hasta aquí. Aquí tenemos la tensión de la red. Claro.
la tensión de red y la tensión que estamos generando. Y observamos que las lámparas están en forma alternada. ¿Qué significa eso? Que está en contra del inversión de la El fase. sentido de la rotación de la fase está cambiado. Si yo tratara de sincronizar así, me va a mandar eso, de tanto me va a equivocar hasta los aéreos en la calle. Me mando vaca. Entonces tengo que igualar lo que yo le dije antes. Igualar tensión, igualar frecuencia y después frecuencia cuando hacemos el ajuste fino. En la práctica, esto se hace todo automático. Y aquí lo estamos haciendo en un método manual. En la actividad se hace, ahora lo estamos automatizando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bajar y invertir la fase. Invertir la secuencia de fase a uno de los dos lados. Vamos a parar. Profe, el otro día cuando queríamos tener los motores teníamos que bajar Creo que se soltó la bobina. la madera, porque perdió la movilización. En este caso podemos quitar de una todas las partes de especificación del campo, porque el otro día cuando usted nos decía que teníamos que bajar primero la corriente de campo antes de poder... Sí, no, pero aquí ya corté todo. Ya. Ya no hay ningún peligro. Entonces, aquí voy a invertir la secuencia de la red para que sea igual a la que estamos generando, para no tener que mover ahí. Está más fácil hacerlo aquí. Entonces, se mantiene una y se invierten las otras dos. Y con eso estamos invirtiendo la secuencia de rotación de fase. Y todo de nuevo. El hombre de la foto está guateando. De Pablo se va rápido, ¿no? Sí, como que. Más que entender el concepto, más medio. ¿Sí? Estamos en condiciones de echar a andar de nuevo. Conectamos la continua. Usamos la resistencia de partida. Bájate un poquito de excitación. Conectar un poco alto. Igual estamos bajando velocidad. No falta más medio. Falta más. Falta el 52. Entonces ahora vamos a conectar la red. Pero todavía tiene que ser al final. El último paso, cuando logramos el sincronismo. Como observan ahora, las tres lámparas prenden y apagan simultáneamente. ¿Qué significa eso? Que el sentido de rotación de la fase es igual a los dos lados. A los dos lados de este convierte en un sensor que va a sincronizar. Claro. Bueno, ahora tenemos que hacer los ajustes ya más finos. Aquí estamos midiendo la tensión de la red. ¿Ya? Vamos a tener la tensión que estamos generando. Estamos un poco bajo con respecto a la red. Entonces hay que subirlo con la excitación Para igualar esos dos voltajes lo más parecido posible. Ya. Ahí tenemos los voltajes más o menos parecidos. Ahora pongámoslo para medir
Eso no lo podemos variar porque depende de la red. Claro. Ya tenemos que ajustar la velocidad para lograr el sincronismo. Ahí estamos un poquito alto con respecto a esto. Igual es recomendable que en el momento de que ustedes sincronizar las frecuencias que se permitan a la red. ¿Para qué? Para que el generador cuando se conecte empiece a apuntar y no a consumir. Porque si está baja la frecuencia, se va a comportar como un motor y no como un generador. Entonces, si está igual, no hay traspaso, porque cuando está un poquito arriba, empieza a apuntar potencia. Pero levemente. Para poder verlo yo de acá, voy a bajar un poquito. Ya está más parecido y empieza el parpadeo más lento. Ese sería el momento preciso, pero igual es que tiene variaciones. Entonces hay que aprovechar cuando estén las tres apagadas. Y ahí se procede al... Es difícil mantener estable la máquina, pero una vez que se sincroniza, después ya no hay variación. Y así sincronizado. Yo lo sincronicé. Ahí estamos conectados con la red. Entonces ahora ya la frecuencia quedó igual. Y ahora voy a sacar el botón después de servicio. Ya. Entonces ahora tenemos la conexión de la red, por un lado, y el generador está conectado con la red. Ahora es que se nota el problema. ¿Cómo vamos a trabajar? Como generador, esa es la idea, que genere potencia y que le estemos entregando, aportando potencia a la red. ¿Qué es lo que hacen las centrales? Cuando van poniendo, conectando centrales a través de todo el sitio o desconectando centrales de acuerdo a las necesidades, el objetivo de ponerse más centrales en paralelo, el sistema interconectado, es que esas centrales puedan transformar la red y aportar más potencia para... Ahora estamos inyectando potencia a la red, en seguridad. Claro, en este momento no, porque estamos justo en el... estamos conectados, pero todavía no estamos aportando energía. Es como si no existiera el generador. Está puesto en paralelo, pero es como si no existiera. Y aquí estamos midiendo potencia activa, en web. Está marcando 0. Si yo, ahora, ¿cómo hago Para generar. para estamos generando, pero no estamos aumentando, para entregarle potencia a la red? Tenemos que inyectarle mayor energía mecánica. Y cuando aumentamos la energía mecánica al eje, lo que hace es entregar potencia a la red. Para eso lo vamos a acelerar. O sea, cualquiera sea el tipo de motor final, si fuera una turbina hidráulica,
¿cómo hacemos para aportar mayor energía mecánica a la leche? Haremos la máquina la vamos a mejorar. Claro, la válvula para que inyectarle más agua para que empiece a entregar potencia hacia el agua. En el caso del motor a combustión, lo aceleramos con el acelerador. Aquí, como es una máquina de combustión, podemos hacer la velocidad aumente, debilitando el campo. Entonces yo voy a debilitar el campo de tal forma que entregarle más energía. ¿Quiere bajar con la velocidad? Aumentar. No se va a bajar. La velocidad se va a mantener fija, porque está sincronizada. Como está sincronizado, lo que manda es la red. Nosotros somos insignificantes para la red. Hay el concepto de red infinita, del big concepto. Hablaban de red infinita. Y esa no es posible cambiarla, ni el voltaje, ni la frecuencia. Porque es tan grande comparado con esto que no le hacemos ni cosquillas. Entonces, pero ¿cuál es el efecto? De aumentar energía mecánica, la velocidad sabemos que no va a cambiar porque ya está sincronizado. Se va a mantener a 1500 y la no va a salir. Va a seguir girando exactamente a la misma velocidad. Pero si inyectamos energía mecánica, la potencia activa va a empezar a inyectarse en la red. Pero la frecuencia no va a cambiar. La velocidad no va a cambiar. Entonces ahora yo ya he intervenido el campo. Empiezo a acelerar. Y se fijan que la ruta empezó ya a marcar potencia en este sentido. En el mismo sentido que está aquí. Estamos integrando energía a la red. Estamos aportando. ¿Cuánto duró? Tenemos 0,9 amperes aquí, 1 ampere, 1,1 ampere, 1,2 ampere, 1,4 ampere, 1,6 ampere, 1,8 ampere. Esta máquina aguanta hasta 3 amperes, 1,9 amperes. Pero ahí se ve que estamos inyectando energía a la red. El sonido cambia igual. El sonido de la máquina Claro. igual cambia. Porque está haciendo fuerza ahora. Pero no puede cambiar la velocidad. Hace fuerza, saca, pero la velocidad se mantiene igual. Y el efecto es la potencia activa de lo que está generando. Inyectando energía. Es más que un sentido. Más duro. Estamos aportando energía a la red. Ahora, ¿qué hacemos ahora? Si le quitamos energía mecánica al motor, en el que está generando el motor, suponiendo que falló la cocina y se nos acabó el agua, se nos acabó lo que sea, eso sería una falla. Cuando eso ocurre, cuando se invierte el sentido de la potencia, en vez de aportar, empieza a consumir. Pasa a ser un motor. Inicialmente era un aporte, después pasa a ser una carga. En este momento, el generador que inicialmente estaba como generador se empieza a comportar como motor. Entonces, le vamos a quitar energía eléctrica. Cada vez estamos aportando menos. Ahora sale aquí al mínimo. ¿Qué pasó? Se invirtió la aguja. De abajo a cero. Entonces, para poder medir eso, yo tendría que cambiar aquí. Funciona ahí. Ya está marcando positivo. Claro. Y si yo pudiera marcar algo más, el motor. Ahora, ¿qué pasa si yo corto, suponiendo que me falló el motor? Lo paro.
sigue girando igual, pero recorté la energía. Pero ahí está trabajando como motor y sigue girando a los 1500. Ya no está cumpliendo ni una función. Ahora, este que inicialmente era generador, ahora se está comportando como motor. Eso es. Y eso sería. Bueno, ese sería el efecto en la potencia activa. Nos faltó ver el efecto de la potencia reactiva. Vamos a tener que hacerlo de nuevo. Vamos a parar. Vamos a sincronizar de nuevo. ¿Estamos bien en la hora? Vamos a 17. Ah, no, estamos. Son las 6. Claro. Bueno, después, o sea, jugamos con la energía mecánica, visualizando que cuando le entregamos más energía mecánica, la potencia activa la estábamos inyectando. Y cuando le quitábamos energía mecánica, el generador, en vez de aportar, empieza a conseguir. Bueno, si hubiéramos jugado con la excitación por el campo, eso habría afectado al factor de potencia, la energía reactiva. Eso nos faltó. Pero como ya estamos en la hora. Pero. ¿Ah? Pienso que aquí no vino la resolución. ¿Se entendió, no? Sí, profe. Sí, sí, pues.